Amén, aleluya. Se ve un poquito oscuro, no sé si el video va a salir bien. Para los hermanos que puedan conectarse en el día de hoy o más luego ver el video, es que aquí no tenemos todavía energía eléctrica. Aquí desde el lugar donde estamos ministrando la palabra y haciendo Facebook Live. Así es que, aunque energía eléctrica pues no ha terminado, está trabajando en eso. Cada creyente estamos tranquilos y seguros que tenemos la verdadera luz para seguir alumbrando en medio de las tinieblas. Amén. Así es que yo estaba meditando mientras estaba sentado ahí el cuidado que nosotros tenemos que tener la iglesia y cada creyente individual en los tiempos que estamos viviendo. Somos advertidos muchas veces por Cristo, por los apóstoles, y es que tenemos que tener cuidado de no ser engañados. Hay muchos que uno puede ver en YouTube donde están grabando videos donde si uno no está fundamentado en Cristo Jesús, si nuestra vida espiritual, el fundamento de ella no es Cristo Jesús, como cantábamos el cántico, van a venir los vientos contrarios que son falsas enseñanzas y nuestra vida espiritual coge peligro. Nuestra creencia en Cristo Jesús corre peligro. Nosotros los seres humanos por naturaleza, muchas veces las emociones nos engañan, nuestras emociones. Y nosotros como creyentes escuchamos a un predicador donde se autodenomina apóstol. Ya con eso pues a muchos pues los hace llamar la atención, ¿no? Otros se autodenominan profetas, y esto se está dando mucho en la línea femenina también, donde hay muchas profetas. Y cuando uno oye ese título, ¿no? Pues uno tiene que tener mucho cuidado. Cristo dijo que tuviéramos cuidado de que no fuéramos engañados. Y repito lo que muchas veces hemos dicho, la necesidad del crecimiento espiritual, del estudio de la palabra, porque el apóstol Pablo, que es el apóstol de nosotros los gentiles, o a nosotros los gentiles, nos aconseja que lo hagamos todo. Pero no es para recibir todo, sino que tengan lo bueno y lo que no sirve, échelo a un lado. Estoy parafraseando. ¿Qué quiere decir eso? Que el engaño de Satanás viene mezclado con algo de la verdad. Y cuando uno logra tener ese crecimiento espiritual para entender lo que es la verdad, y la verdad, la única verdad, es la que procede de Cristo, porque Él es la verdad. Y lo que Él nos enseñó es lo que tenemos que crecer en ese conocimiento, retenerlo, defenderlo y tenerlo como escudo de la fe cuando vengan estas falsas enseñanzas, repito, que vienen mezcladas con parte de la verdad.
Estaba escuchando a uno que se autodenomina apóstol, se me olvida el nombre del ministerio que ellos tienen, y a ellos les gusta hablar del reino de Jesucristo, del reino de Dios. Y uno dice, wow. Pero uno tiene que escucharlos completos para ver si verdaderamente la palabra, el evangelio que están predicando es el evangelio del reino. ¿Ves? Entonces, yo lo escucho y, por ejemplo, una de del llamado de ellos es que nosotros tenemos que volver a las raíces hebreas. Y cuando uno no conoce lo que le estaba diciendo al principio, el plan de Dios, cómo Dios lo va dispensando a través del tiempo, en diferentes culturas, usando a diferentes personas, pero que el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Entonces, si lo conocemos, pues no vamos a ser engañados. Jesucristo dijo que el que ponía las manos en el arado y miraba hacia atrás no era apto para el reino de los cielos. Los hebreos tuvieron y tienen y tendrán su cultura. Y bajo esa cultura fue que nació Cristo Jesús. Pero cuando uno estudia la Biblia, pues todo eso está ya trazado por el plan de Dios, que tenía que ser así. La Biblia dice que el apóstol Pablo dice que Cristo nació bajo la ley. Pero dice cuál era el propósito. Para poder redimir a los que estaban bajo la ley. O sea, él vino a representar ese pueblo. Pero cuando llegó a la cruz, allí no solamente representó a los hebreos, a los que verdaderamente son israelitas, porque no todos los que son de Israel son israelitas, sino los verdaderos israelitas son aquellos que tienen la fe que tuvo Abraham. En esto yo creo que hay engaño, ¿no? Porque como son judíos, ese es el pueblo elegido de Dios. Bueno, pero vayan a Génesis capítulo 12. Vamos a estudiar la promesa que Dios le dio a Abraham. Y luego estudiamos a Pablo cuando él lo interpreta acá, escribiendo a los Gálatas. Tanto los judíos como los gentiles, si no nos convertimos a Cristo, estamos perdidos. No simplemente porque son descendientes de Abraham. Y entonces en eso, pues, yo escucho ministrar a diferentes hermanos y como que hay cosas que no están claras. Entonces eso, yo soy uno que entonces, eso me provoca a mí a ir en oración, a estudiar la Biblia, a verles diferentes temas. Y que si en algo estoy equivocado, pues que la Biblia me corrija, porque como dice Pablo a Timoteo, que una de las cosas que es buena la Escritura es para corregir. Y si estamos equivocados, pues Señor, pues espérate, yo estoy mal aquí. Gracias porque me estás corrigiendo a través de otros hermanos. Entonces, este que es el líder de ese movimiento, de apellido Porras, creo que es, yo no sé si así es que se pronuncia, no recuerdo el nombre, pues él dice que, hablando precisamente de la ley, pues él dice, ¿cuál fue el propósito de la ley? El propósito de la ley, cuando Pablo cita en Romanos capítulo 10 y verso 4, creo que es donde dice que el fin de la ley es Cristo. Para él,
en griego eso está mal escrito. Y ahí lo que quiere decir es que el fin de Cristo fue la ley, porque la ley vino para matar a Cristo y cumplió su propósito la ley. Mire qué disparate. Por otro lado dice que la ley fue abolida, o sea que no estamos bajo el viejo pacto. Entonces, cuando yo lo escucho hablar de eso, de que la ley cumplió su propósito, que fue matar a Cristo, pues entonces yo digo, bueno, ¿a quién le creo? ¿A él o a lo que está escrito? Porque Romanos 3:20 dice que el propósito de la ley vino para darle conocimiento al pecado. Eso yo estoy canso de repetirlo aquí, lo seguiré repitiendo. Pablo nos confirma eso cuando leemos a Romanos capítulo 7, donde Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero cuando la ley miró a Pablo y Pablo miró la ley, ¿qué hizo la ley? Lo condenó, porque la codicia estaba en él. Y la ley no trae la provisión para dar vida al pecador. La ley no trae para dar el perdón al pecador. De la única forma que un hombre, un ser humano, puede recibir la justicia de Dios es si le da cumplimiento al 100% a la ley. Y eso es imposible. La ley Dios la tiene protegida en un lugar que fue cumplida y que está segura, y es en Cristo Jesús. Mas Cristo, cuando está hablando, comienza a predicar, una de las cosas que él dijo fue, la ley y los profetas fueron hasta Juan. De ahí en adelante, pues el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque Cristo lo que trajo fue el reino de los cielos, lo trajo aquí a la tierra, lo comenzó a vivir, a predicar y lo dejó establecido en aquello que hoy conocemos como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que la ley vino por causa de las transgresiones para confirmar todo esto, hermano. Pero estando ya Cristo presente, por eso es que Cristo divide la historia, hermano. Jesucristo es el centro de la historia humana en el plan de Dios. Desde Adán hasta que Cristo vino y fue a la cruz, es una cosa. Pero en la resurrección de Jesucristo, ya ahí comienza lo que la Biblia, o por la Biblia conocemos, la nueva creación. Ahí comienza la vigencia del nuevo pacto, que fue ratificado por su sangre preciosa. Y en ese centro, ahí está Cristo Jesús. En ese viejo pacto, que hablaba Dios de la sombra, en sombra, tipo y figura, cuando viene Cristo, ahora tenemos ahí que la realidad, ya no estamos en la sombra, hermano. Estamos en la realidad que es Cristo Jesús. Entonces el viejo pacto fue abolido, pero él dice, llamando a los seguidores de él, porque la esposa de él es profeta y él es apóstol. En una conferencia que tenían en El Salvador, él hizo un llamado a los que pertenecen ya al ministerio a que trajeran sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias. ¿Pero en qué quedamos? Aquello fue abolido para ti, pero estás trayendo de allá para implantarlo aquí a los que te siguen, a los que... Entonces, hay otras cosas más. Por ejemplo, eso de estar llamando al arrepentimiento, eso no hay que hacerlo. Inclusive el nombre de iglesia está mal también, porque es la asamblea. Así era como se le llamaba al pueblo de Israel, la asamblea.
nos quieren llevar a esa cultura que tuvo su vigencia, tuvo correcta, porque ahí fue que muchos hombres, por tener fe en las promesas de Dios, y ahí tenemos en el capítulo 11 de Hebreos, todos los que menciona ahí no son del nuevo pacto, fueron hombres que vivieron por fe, que aunque no recibieron lo prometido, lo saludaron de lejos. Abraham mismo, Abraham llegó a la tierra que Dios le prometió, ¿sí o no? Pero cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, que fue la tierra prometida, ¿cómo vivió él? Él no se achantó y dijo, bueno, aquí Dios cumplió la promesa, ya estoy en la tierra prometida. No, en esa tierra él vivió como peregrino y extranjero, porque él buscaba una patria que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Peregrino y extranjero, o sea, yo no soy de aquí, yo estoy aquí, pero no soy de aquí, soy de arriba. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque comenzábamos allí antes de empezar la reunión, que hay que tener cuidado, porque cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, Cristo salió con hambre de los 40 días y 40 noches que estaba en ayunas, ¿sí? Y ahí Satanás aprovecha, ¿y qué le dijo? Fíjense cómo él le dijo, Satanás le dijo a Cristo. Ahora, antes de repetir esto, pues yo sé que ustedes lo saben, nosotros tenemos que ubicarnos mentalmente en lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que puso Dios allí frente al árbol de la vida y al árbol del conocimiento del bien y del mal? Fue al primer hombre. Dios no puso allí un diosito como está predicando Cash Luna y muchos pastores por ahí, ministros. Y eso es lógica. Como yo en abreviatura llamo a Junito, que es hijo mío, Víctor Junior, porque es hijo mío. Bueno, Dios es Dios, pero yo soy hijo de Dios, entonces yo soy Dios Junior. Eso lo dice Cash Luna. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pequeños dioses somos. Que somos dioses. Todo eso se está dando, hermano. ¿Y cuántos hay esas congregaciones creyendo todas esas falsas enseñanzas? Entonces, Satanás hizo caer al primer hombre que Dios creó. Entonces Dios, por eso es que en el diálogo celestial que tuvo Cristo con Dios, Cristo le dice, me preparaste cuerpo. Cuando Cristo le dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero Cristo, desde que nace, aún por eso es que nace bajo del vientre de una mujer, porque en el plan de Dios, para que un hombre nazca en el planeta Tierra, tiene que salir del vientre de una mujer. Y Cristo, como hombre, se ubica en el vientre de María, que fue la mujer que Dios escogió, y nace como hombre. Y como hombre, él crece físicamente, como hombre comienza a predicar, y como hombre él enfrentó al diablo. Por eso es que Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, o sea, salte de esa creencia de que tú eres el hijo del hombre, y como hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Esa fue la tentación. Pero Cristo lo venció como hombre. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es ese mediador?
Vamos a citar la Biblia completa, o sea, el texto completo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Ese mediador se llama Jesucristo hombre. Aún Él está intercediendo por nosotros y por todo aquel que quiera llegarse a Dios para encontrar perdón. Él está ministrando como hombre. Eso está en el plan de Dios y eso está en la Escritura y lo tenemos que creer. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con tanto engaño que ha salido, que está saliendo y va a salir, porque a Satanás sabe que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Y tengo la tendencia de brincar al mensaje que tengo, que estoy madurando, pero voy a tratar de no, cuando estén todos los hermanos. Y aquí Juan, en la primera epístola de nuestro hermano Juan, en el capítulo 4, dice, y verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido como en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si usted lee con cuidado ese último versículo, no es el anticristo el que ya está, es el espíritu del anticristo. ¿Qué es el anticristo? Bueno, Dios nos dejó ver en el viejo pacto la sombra de lo que iba a ser y por qué iba a tener control de la humanidad el verdadero anticristo, que va a ser un hombre. Lo que pasa es que ese hombre va a venir no por poder de Dios, por mandato de Dios, sino por poder de Satanás. Porque recuerden que en el plano espiritual está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La obra maestra de Satanás es la imitación. Y por eso es que en el Apocalipsis vemos a la bestia, al falso profeta y al anticristo. La trilogía ahí, pero es falsa. ¿Ok? Entonces allá en el capítulo 11 o 10 de Génesis, ahí vemos la figura del anticristo en tipo y sombra, que fue Nimrod. De hecho, tiene seis letras ese nombre. ¿Cómo fue que Nimrod llegó a ser el rey y establecer su reinado en aquel entonces? Bueno, porque la gente, el ser humano de ese momento, cogía peligro por los animales feroces que habían, salvajes. Pero ¿quién era Nimrod? Primer hombre poderoso ante Dios. O sea, el que se ubica en lugar de Dios. Eso va a ser el anticristo. Pues como este era un poderoso cazador, el ser humano vieron la protección de ellos no en Dios, sino en este hombre. Y así logró llegar a ser el rey y establecer su reinado. Y es lo mismo que va a pasar con el anticristo. Este mundo está en problemas. El que diga que las cosas van a mejorar en este mundo, pues no cree lo que dice la Biblia. Por ejemplo, una de las cosas que promete este ministerio es que nos preparemos, porque va a haber una revolución del Espíritu Santo, que van a haber milagros, bueno, que olvídese que ni votándolo se van a acabar. El poder de Dios se va a aumentar. Bueno, la Biblia a mí me dice otra cosa. Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar,
que las cosas se van a poner peor. De este mundo no se puede esperar nada bueno. Al contrario, en esta situación que todavía estamos pasando por razones de la tormenta Fiona, por la radio, por los videos que yo logré ver, con qué facilidad los políticos mienten. Yo digo, wow. Y que no quieren aceptar. No quieren aceptar. No, nosotros vamos a lograr esto. Vamos a establecer el servicio energético. Bueno, tenemos que tener cuidado porque nos pueden presentar a San Juan con luz y agua. Pero vamos para allá, para donde el huracán hizo estrago, para el sur. Ahí nos presentan videos. ¿Ah? Y los que han visto algunos videos de lo que ha pasado en el Canadá, ahí sí que Fiona, yo no sé qué categoría entró ahí, pero ahí se llevó casa, se llevó, bueno. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto tiempo planificaron esta gente que están ahí, estaban en el mandril, hasta que lograron poner sus negocios? ¿Cómo se estaba dando eso? La esperanza de ellos, wow, esto va en crecimiento, porque jueves, viernes, sábado y domingo, eso ahí era. ¿Ah? Apenas pasaron 24 horas cuando el río dijo, pues aquí no va a quedar nada de esto. Nada. Entonces, ¿por qué ponen la esperanza en lo que es perecedero? Por eso es que el Señor nos manda a que nuestra esperanza debe estar en lo eterno, en lo de abajo. El que tenga algo de abajo, disfrútelo, pero como si no lo tuviera, dice Pablo. Porque el día menos pensado, de un día para otro, nos quedamos sin nada. ¿Ah? Estaba muy acomodado, la luz, el aire de noche, la televisión, agua, bañarme. ¿Ah? Cuando de momento... ¿Ah? De momento, ¿dónde es que están las linternas que yo las puse por aquí? Porque no veía. ¿Ah? Y cuando va a abrir la pluma, Nacariles del Oriente. De un momento para otro, hermano, nos quedamos sin nada. Lo único que es eterno y que permanece, dijo Jesucristo, es lo eterno, lo de Él. Mi palabra permanece para siempre. Por eso es que nuestra fe, esperanza y amor tienen que estar vigentes en nosotros los creyentes. Amén, hermano. Y hoy tenemos, mañana no. Por eso el Señor dijo, no te preocupes por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán, sus propios problemas. ¿Ah? Entonces, pues, uno dice, bueno, hemos pasado creo que 6 o 7 días sin luz y agua. Pero ¿cómo estarán esa gente que están vivos en el Canadá? Ahora mismo si ese huracán que va de camino para entrar a Cuba y de Cuba para la Florida, creo que ya tuvo un desvío que gloria a Dios que a lo mejor no entre por donde iba a entrar, que era por el área donde vive Boli, por Fort Myers. Por colinda con Fort Myers y Cape Coral. La casa de Boli no está pegada abajo a la tierra, son unas casas que hacen como unos rellenos y la levantan como un poquito, ¿no? Y Tito me dijo, esas casas cogen más peligro porque que una ráfaga de viento de 85 o 100 millas por hora la levanta y la vira. Pero que oramos a Dios para que, porque lo del diluvio fue real, 40 días, 40 noches, pero una familia ahí
Dios la protegió en el arca. Noé y su familia fueron protegidos en el arca. Y eso fue por instrucciones de Dios. Y Noé obedeciendo en todo momento. Pues el espíritu del anticristo está en acción a nivel mundial. Si nosotros, los creyentes, estudiamos con detenimiento lo que es el espíritu del anticristo y vemos cómo es que se está moviendo el llamado pueblo de Dios hoy, en términos generales, ay, hermano, no nos queda de otra de orar porque no. Mire, la hermana Ayala que vive aquí en Río Laja fue vecina de nosotros, murió. Digo estos detalles porque a lo mejor algunos aquí no la conocieron. Pues yo fui a la funeraria. Cuando entré rápido me encontré al esposo, el hermano Juan vino para acá, se levantó, nos abrazamos. Y allí se vino y se paró con nosotros una hermana. La hermana Aida Rosa, usted la conoce. Pues interrumpió la conversación y dijo, hermanos, ella es como hyper. Hermanos, hay que orar por los que están en el mundo para que el Señor los traiga. Yo rápido pensé en Juan 17, cuando Jesucristo estaba orando al Padre, para que Cristo no sabía orar. ¿Qué le dijo al Padre? Padre, yo no estoy orando por los que están en el mundo, estoy orando por estos. Entonces yo le dije, hermana, hay que orar por los que están fuera. Pero ¿y qué por los que estamos dentro? ¿Cómo está dividido el pueblo de Dios? Hermanos, me cogió el tema. No, porque yo estoy ayudando a los de World Vision, algo así. Y cuando puedo ayudar a otros, o sea, no siguen la corriente de la conversación. Ni me aceptó que había que orar. Yo dije, pues, hermana, pero hay que orar por los que están dentro, porque Pedro dice que los juicios de Dios comienzan por su casa primero. No pude decirle eso porque tienen la capacidad de hablar sus criterios entre hermanos, pero vamos a entablar una conversación en un hilo de pensamiento, aunque no estemos de acuerdo, pero vamos a seguirlo a ver. ¿Y por qué usted dice esto, hermano? ¿Por qué usted dice esto otro? No. Y estamos así, hermano. Hay pastores y pastoras que yo a cada rato veo ahí en Facebook que yo cojo unas indirectas que tiran a ellos. Esas son para mí. Esas son para mí. Pero, hermanos, cuando de nosotros el mundo esté hablando bien, hay peligro. Hay peligro. Hay peligro. Porque es imposible que nosotros hablemos bien del mundo y es imposible que el mundo hable bien de nosotros. Si buscamos la gloria que viene del mundo, ya la recibimos. La iglesia tiene que buscar la gloria que viene de Dios porque ese fue el ejemplo de Cristo. Y el mensaje de la iglesia, que es un mensaje redentivo, es como un llamado, no solamente traer el evangelio como buenas noticias, sino que dentro de esas buenas noticias, el que lo quiera recibir tiene que arrepentirse. Porque si ahora no hay que predicarle el arrepentimiento, pues yo estoy diciendo, pues Cristo falló ahí. Juan el Bautista falló Cristo, falló Pedro, falló Pablo, que todos mencionaron la palabra. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántas escrituras hay que hablan del arrepentimiento? Arrepentimiento y conversión.
Una de las cosas que dijo Cristo, que esto está en el mensaje que estoy, es que un reino dividido, ¿qué pasa? No prevalece. No puede prevalecer. No puede prevalecer. Eso lo dijo Cristo. Yo soy de los que pienso que un pastor o una pastora que leen esa escritura debe detenerse ahí, salir de la Biblia y correr con su pensamiento para ver la condición en que está viviendo el pueblo llamado cristiano. ¿O es que no hay división? Y volviendo al espíritu del anticristo, hemos dicho aquí, la Biblia lo comprueba así, de que la obra maestra de Satanás es la imitación. Imitar lo verdadero. Eso lo vemos. El principio de eso cuando Moisés tiró la vara ya que se convirtió en serpiente. Vinieron los pitonizos de allá de Faraón con sus varas, hicieron lo mismo. Y Moisés tocaba las aguas, se convertía en sangre. ¿Qué hicieron ellos? Lo mismo. Y ahí comenzamos a ver el espíritu del anticristo, que no es otra cosa que el espíritu mismo del diablo, imitando lo verdadero. Por eso, no es que yo haya dejado de creer en que Dios ya no hace milagros. No. Pero en estos tiempos finales, Satanás se va a manifestar. A través de sus ministros, con señales y prodigios. De hecho, un profeta de Dios llamado Elías oró y cayó fuego del cielo. Pues eso va a ser el falso profeta del diablo también, por medio del poder de Satanás. Y nosotros, por eso es que es necesario el estudio de la palabra y el estudio personal de cada uno de nosotros en nuestros hogares, porque el engaño va a ir en aumento y que tenemos que entender que por nosotros ser columna que sostiene la verdad, no espere un aplauso cuando usted tenga que defender la verdad. Y tenga cuidado porque la verdad no es un versículo bíblico, la verdad es Cristo. Y lo que Él enseñó, pues entonces tenemos que ir aprendiendo lo que Él enseñó, como dice Pablo, que es la escritura, una de mis escrituras favoritas, que yo la digo mucho aquí, 1 Timoteo 6:3. El que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido y nada sabe. Ya puede ser carismático, puede tener una fraseología tremenda porque fue a la universidad y tiene un vocabulario muy bonito, pero si no se conforma a la enseñanza de Jesucristo. Por eso en Efesios 4 dice que nosotros, si en verdad hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y ahí es que nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y ese cuidado de los unos a los otros tiene que ser un cuidado que sea, que lo único que nos mueva
a yo ser uno que cuida a mi hermano, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Porque ahora mismo nosotros hemos pasado esta situación, todavía hay las secuelas, ¿no?, de muchos sin luz, sin agua. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque Juan nos dice que nuestro amor no puede ser de palabra. Es un amor práctico que tiene que ser. Un amor práctico. Que la tormenta me dejó incomunicado y no puedo visitar a mi hermano a ver cómo está. Pero mira a ver si tu teléfono funciona. Y llama. No espere que te llamen. Yo va a tiempo que tengo un libro, se me olvida el autor, que dice El verdadero discípulo. Se titula. Y él dice que el verdadero discípulo no es el que espera que lo visiten. El verdadero discípulo de Cristo es el que se propone a visitar a los hermanos. No es el que espera que lo llamen, el que agarra el teléfono y llama. Ese es el verdadero. Porque el amor, la preocupación, el cuidar a mi hermano, ¿cómo estará? Yo tengo aquí agua, tengo alimento, pero mi hermano, mi hermana tendrán lo mismo que tengo yo, o le hará falta algo que yo tengo. Y con una llamada. Yo llamé a una hermana de las que llamé. Me dice, no, hermano, yo tengo aquí de todo, gracias a Dios. Pero esa llamada ha sido más importante que lo que tengo. Es tener el espíritu de Cristo, no el de Caín. Cuando Dios le pidió a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué le dijo Caín? ¿Yo acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero cuando Cristo estaba orando, en el capítulo 17 de Juan, dice, Padre, los que tú me diste, yo los he guardado. Y Él todavía nos está cuidando. Y ese amor de Cristo, ese espíritu de Cristo, tiene que ser manifestado en cada uno de nosotros. Tiene que ser manifestado. No, que yo acabo de llegar porque estaba allá donde vive el hijo mío, en Espinosa, y la gasolina está cara. Pero cuando llego a casa, hay una situación que tengo que volver. Pero que de allá vengo yo ahora y ay, la gasolina. Pues si hay que volver, pues hay que volver. Arranco y me voy. Eso es aprender a tomar la iniciativa. Y fíjate, una de las cosas que me gustó de esta hermana que predica, como esta, Joyce Meyer, es que ella tiene un decir que dice, hay que hacer lo que hay que hacer. Y las veces que hay que... Eso fue lo que dijo Cristo cuando le dijo a sus discípulos, miren, si los invitan a coger una milla, vayan dos. Si los invitan a ir dos, vayan tres. Digo, bueno, después de las tres no vuelvo a... No, un momentito. Es que si Cristo sigue hablando, pues entonces, ¿cuántos libros necesitarían para decir, bueno, pues si te invitan 10 veces, vuelve? No. Con eso basta. Es que la número 2 abre la puerta para la 3. La número 3 abre la puerta para 4. La 4 abre la puerta para 5. Hasta donde se nos sea posible. Porque esto tampoco es vernos como legalistas. Esto es algo que de cada uno, de dentro de nosotros, tiene que surgir ese amor, ese espíritu de Cristo. Bueno, yo no puedo ir en casa jamonita
pero la puedes llamar. La puedes llamar. A ver cómo están. Y así sucesivamente. Creo que una de las cosas que ha hecho daño para que este amor que comenzó a manifestarse en la iglesia de Pentecostés en adelante, fue una de las cosas que hoy no se manifiesta, es por la visión que hay dentro del pueblo cristiano de lo que es un local de reunión. Bueno, es la visión que tiene un católico, ¿no? Un católico después que vaya a la misa. Por eso es que cuando un católico muere, ¿para dónde lo envían? Para el cielo, ni para el limbo. No, para el cielo. Mi hermana murió. Y más luego, a tiempito, murió la esposa. Pues da la casualidad que la semana pasada el esposo cumplía años y se queda aquí. Pues entonces, ¿qué están poniendo en Facebook? Que ahora se encontraron juntos allá arriba en el cielo y están celebrando el cumpleaños juntos. Eso es el engaño, hermano, el engaño. Para el infierno no va nadie, no van para arriba. Eso es el engaño. ¿Me entiendes? Y yo, la gloria es de Dios. Yo les di un testimonio aquí y son dos que pasó lo mismo. Una hermana pentecostal, pero de esas de, mire, de la cabeza hasta la punta de los pies. Le da cabida a que los testigos de Jehová le dieran las reuniones en su casa. Pues, la mamá, que fue la que hace poco murió, me llamó. Casi ya la tenía con el maletín en la mano a esa muchacha, enseñándole lo que eran los 144,000 y por cosas que... Y precisamente cuando yo le cité a Juan, cuando Juan dice que yo le pregunté a ellos, ¿qué es un homicida para ustedes? Le digo, bueno, un homicida es una persona que mata a otra. Muy bien, estamos de acuerdo. Y eso nada más. Yo le digo, cuando yo voy por las casas engañando a la gente con una falsa doctrina, porque ahí lo estoy matando espiritualmente, ¿qué es eso? ¿Eso no será un homicida también? Y yo se lo dije en la cara y eso son ustedes. Gracias a Dios que ya les dejó las puertas para que no volvieran. Al hermano Nandi, que fue Pito el que me llamó. ¿Cómo los tenían los testigos de Jehová? Probándole por la Biblia que el infierno no existía. ¿Por qué no? Porque en hebreo, y entonces te tiran a otro idioma, ¿no? Entonces cuando fuimos a la reunión con el permiso de Nandi me lo dijo, me dijo, Víctor, ellos me han probado por la Biblia que el infierno no existe. Y yo dije, yo no tengo problema con eso. A mí lo que me gustaría es que ustedes que están aquí, los testigos, me expliquen esto que dice aquí en Apocalipsis 20. Es lo que yo no entiendo y a lo mejor ustedes me lo van a explicar. Ahí dice que los que no aparecieron, sus nombres inscritos en el libro de la vida, serían lanzados a un lago que arde con azufre y fuego. ¿Qué es eso? Y allí se le acabó la... Pero ya tenían ganando, ¿verdad, Pito? Tenían convencido ya. Y entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque muchos nos quieren llevar a la cultura hebrea, a practicar cosas de los hebreos, a danzar como danzaban los judíos y qué sé yo qué. Y entonces, léase en Colosenses capítulo 2, donde todas esas fiestas y todo lo que celebraban en la sombra, la realidad de todo es Cristo. Por eso Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice que Cristo es el todo. En todo. Y entonces, si no entendemos eso,
podemos ser engañados. Yo espero en el Señor que para el próximo domingo pues ya hayan más hermanos y yo me capacite un poquito más para seguir entonces trayendo lo que estoy tratando de perfeccionar. Amén. Que la paz de Dios es con todo. Y se comunicaron con nosotros Felipe Rosado, lo está viendo y Dios te bendiga. Pito, Ivaniri, te bendiga. Vivi y José y familia, que Dios les bendiga. Roxy Nieto, lo está viendo, mi sobrina, Dios te bendiga. Roxy, el próximo domingo quiero verte aquí con nosotros, en la reunión. Carmen Sifonte, Dios te bendiga, Carmen. Nos vemos el próximo domingo.